Mi compañero laburaba como un loco, pero hubo un momento que ya no dio y yo tuve que salir. Y un día abrimos la ventana, miramos al Champaquí y dijimos, acá nos tenemos que venir a vivir. Nunca tuvimos miedo, y eso que no teníamos un sostén económico. Claro. Y ahí nos pusimos con nuestros 4 hijos, en esa casita chiquita. El techo me lo pusieron todos mis vecinos. Y lugares donde quieren lotear para ganar plata, o sea, se transforma todo en una búsqueda alocada del dinero. La sociedad es así. Mira de esa manera. Vos serías mejor mirada si vendrías con tu auto. Por ahí vos valés más si tenés más. Digo, no tengo un mango y yo ahora necesito hacer esto y después, al ratito digo, me chupo un huevo, si yo estoy bien, tengo de todo. Salgo y miro esto y ya soy feliz. Cualquier cosa que vayan a hacer, todo lo tienen que hacer con amor. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Muy bienvenidos a otra historia más. Estamos hoy en Los Molles. Esto es Villa de las Rosas, arriba, en Tras la Sierra, Córdoba. Hoy venimos por una historia que se resume en... A mí, por ejemplo, cuando me dicen, yo estoy feliz, soy feliz. Y yo digo, dale, va por ahí. Venimos a ver a Andrea. Andrea es bailarina y tiene su historia. Y hace ya unos 29 años que está acá en Tras la Sierra. Llegaron a este terreno en donde ella cuenta que habitaban vacas y levantaron absolutamente todo lo que tienen con sus propias manos. Así que venimos por la historia porque es lo más interesante. Vamos a conocer a Andrea y ver qué tiene para contarnos. ¡Wow! Vení, Coca. Esta es Coca y este es el Coco. Coca y Coco, como nosotros. Buenas. Hola. ¿Qué haces, André? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va? Eso. Todo bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, pasa. al final se dio. Sí. Un poco atrasado, pero llegué. Permiso. Sí. Así que Coco y Coca, ¿eh? Ahí está la Coca allá atrás y acá viene el Coco, como nosotros. Divinos son. Bueno. ¿Cómo va eso, André? Acá vivimos. Acá esta es el pedazo de tierra, tu lugar en el mundo, me decías. Sí, mi lugar en el mundo. Bien, acá eso. Vinimos a vivir en el 96. 96. Sí, hicimos todo esto, hicimos la casita con mucho esfuerzo, con mucho amor. ¿Esto lo construyeron todos ustedes? Todos nosotros. Por supuesto, a mi compañero y mi marido lo ayudaron. Bien. Pero él hizo gran parte. Ah, perfecto. Sí, este jardincito grande, ¿ves? ¿Querés? Dale, pasamos un poquito, chusmeamos. Todo este jardín, todo esto lo hicimos. Mira acá, parrillita. Bien. A barro. Ahí. Ahí vivíamos al principio, en esa casita chiquita que está acá. En esa casa chiquita. Sí, después. Bueno, después, ahora ampliación. Ahí está el gallinero. Un gallinero, bueno, sí. Eso está bueno, ¿no? O sea... Uy, tenemos huevos. Qué buena onda. Sí, y acá veo que en algún momento huertita. Sí, huerta por todos lados. Ahora sembró él por todos lados porque yo no me puedo dedicar tanto a esto porque trabajo de profe de danzas. Sí. Y bueno, estoy a full con eso. Estás a full. Entonces lo ayudo, pero igual lo hicimos todo. Allá hay frutales. Pregunta que a la gente por lo general le interesa. La huerta y las gallinas, en relación costo-beneficio, es decir, todo el trabajo que hay que invertir, ¿no? Y el conocimiento. Después para poder consumir lo tuyo, ¿tiene sentido o es más...? Sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Por ejemplo, las gallinas son divinas. Te dan los huevitos a mí me dan huevos todo el tiempo. Las alimento no con... Balanceado. Balanceado no, les doy maíz. Bien. Y ellas me dan huevos todo el tiempo. Tengo 2 gallitos y 9 gallinas. No tengo muchos tampoco. Porque tampoco tantos, porque nosotros somos 2. Porque mis hijos ya no están acá. Volaron ya cada uno a hacer su vida. Entonces, sí, son re beneficiosas las gallinitas. Ahora no las saco en este tiempo, porque está todo por crecer.
Ajá. Entonces me comen todo. Claro. Pero una vez que salen las hortalizas y todo, salen. Ellas siempre salen a Están pasear dando por- vueltas. Sí, y son divinas. La verdad que hace unos años largos que tengo gallinas y la huerta también. Lo que pasa es que hacemos huertas pequeñas, no hacemos huertas gigantes. Para producción a ustedes le alcanza. Claro, totalmente. O sea, no van a la Verdú. Y vamos a la verdura por papas. Ah, bien, claro. Papas, en épocas que no hay zapallos. Por pocas cosas, es decir. Cebolla de verdeo siempre tenemos, a no ser que no Qué sea el rico. tiempo. Sí, tenemos O bastante. sea, que sí, como me pasaste, seguís haciendo, bueno, ya Pero- vamos a hablar, ya seguís con tus clases de Sí. danza y demás, pero también diversificó un montón el Yo trabajo. amo mi jardín y sobre todo mis plantas. Siempre busqué tener muchas plantas, por eso tengo muchas. Coronitas de novia, folios porteños, jazmines, allá tengo membrillos. Uy, qué rico. Sí, todo membrillos, coronitas de novia, parra, que esa parra la plantó mi compañero y tiene un montón de parra, jazmín. Estas son hortensias, estos son floripondios. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Aquel árbol, fíjate que aquel árbol. Ese es un álamo, ¿no? Este es un álamo. Un álamo típico de acá. Sí. Lo plantamos cuando era así chiquitito, de una ramita. Vino un caballo, entró un caballo y se lo comió y dejó esto. Así chiquitito. Dijimos, uy, qué sé yo, mira ahora. Mira ahora lo que es, tremendo. Sí. No, qué hermoso. Y todas, ese cedrón era así chiquitito, la hortensia era así chiquitita, este arbolito era así chiquitito. Y bueno, a raíz Ahí estamos. Bueno, hace rato que están acá y que están cuidando el lugar. Sí, fíjate que hace 28 años que vivimos. 28 así. Y todo un trabajo, porque parece que no, decir, ¿cómo se desarrolla esto? Y hay que regarlo, hay que cortarlo, hay que podarlo, hay que darle cariño, porque a veces las plantas es como que tienen una conexión con vos. Nosotros cuando la regamos decimos, uy, esta me está llamando para que la riegue más. Claro. Viste, uno es como que se siente, al estar tan conectado con las plantas, es como que tiene como un diálogo. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, totalmente. Es loco, pero... No, es así. bueno, yo qué sé, loco para Yo alguien lo que sé. no lo entiende. Nosotros lo sentimos así. Cuando regamos sentimos, uy, esta nos está llamando para regar. Bueno, demasiado con que me digas que sentís que es tu lugar en el mundo, me imagino que eso también genera conexión. Sí, este lugar lo amamos, a este lugar. Pero te juro que lo amamos. ¿Cuánto terreno Y tienen? nosotros tenemos 60% Ah, es un montón. en nuestro lugar. Es enorme. Sí, es grande, es grande. Es grande y suficiente, ¿comprendés? Suficiente para nosotros. Si quiere venirse a vivir algún hijo, puede venirse a vivir. Hay lugar sobra. Si hay lugar de sobra para que construyan o lo que quieran. No, está hermoso. Aparte tienen un montón de sombra. Está Sí, fabuloso. Sí, nosotros estamos muy felices acá realmente. Qué Es buena como onda. que despertamos muy bien y bueno, no lo cambiamos por nada. Ya está, es A acá. pesar de que esta zona de los molles fue creciendo mucho, nosotros llegamos cuando no había asfalto. No, en aquella época. No, Suerte que estaba el camino. sí, estaba el camino bastante malo, pero tenía sus ventajas, porque no había mucha gente que venía acá, Claro. ¿no? Yo considero que el turismo es lindo por una parte, pero otra parte es un factor de contaminación. Para no poner la palabra muy fuerte y muy... Es contaminante. Sí, creemos lo mismo. Sí. Es más, se vino demasiada gente a vivir igualmente desde aquella época. Sí. Ya, yo por lo menos pienso eso. Sin personalizar en la gente, ¿no? Hablando globalmente. Es un factor muy contaminante en estos lugares, ¿viste? Porque la gente que viene no cuida, algunas sí, no digo que no, por eso no es personal, sino es en general. Es un lugar para cuidarlo y mantenerlo Claro. y preservarlo, no para invadirlo. Exacto, bueno, que fue un poco desde... Nosotros estamos acá en el 91, un poco antes que ustedes, Claro. y no es el mismo lugar. Bueno, No, cambió totalmente. cambió totalmente. Cambió totalmente porque ha cambiado el mundo en 15, 20 años. Sí. De una manera totalmente acelerada. Completamente. Entonces cambia todo. Pero igual acá, Sí. y uno estás siempre- en un lugar... Y uno siempre tiene que seguir adelante con su vida y con el proyecto de vida que tiene. No, aparte este lugar estás a 200 metros de más o menos del asfalto Claro. y no se escucha nada. Estamos apartados. Sí. Eso es lo que todas las amigas mías me dicen y con mis familiares. André, vos estás apartada, estás como en un lugar. Sí, yo estoy acá en un lugarcito como
como que me encierra. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿te parece? Acomodamos un poco la silleta en un lugar Dale. lindo Dale. y charlamos. Dale. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Andrea, yo nací en Capital Federal, tengo 57 años, soy mamá, abuela y maestra y profesora de danzas contemporáneas, clásicas y expresión corporal desde hace muchos años. Sí, ¿no? Porque bueno, antes de venirte para acá. Claro, sí, empecé a ejercer 3 años antes de venirme para acá, en Bien. Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a arrancar por acá, por el presente. Hoy en día, Andrea, ¿a qué se dedica? Yo me dedico a maestra de danzas, profesora de danzas. Es mi trabajo, es mi vida, es mi vocación, es mi satisfacción, es todo lo que yo anhelo, ¿no? Y bueno, sigo creciendo, sigo estudiando, sigo perfeccionándome. De hecho, tomo clases. Eso habla como que de que nunca terminás. No. Como en todo en la vida, me imagino, ¿no? Pero sí, porque nunca terminás de aprender. Y todo va cambiando, todo se va transformando. La danza, cuando yo la estudié era una cosa, ahora es la misma, ¿no? Pero también tiene sus cambios, otras técnicas nuevas, otros desarrollos, otras maneras. Entonces uno va incorporando todo eso. Así que bueno, esa es mi vida. Después tengo también mi otra vida, que es mi vida familiar, que la amo también, que tengo mi marido y mis 4 hijos y mis 4 nietos. Ah, 4 nietos. Sí, mirá. 4 nietos. Qué buena onda. Así que, bueno, eso también amo. Pero bueno, mi vida de ahora sí, me dedico mucho a lo que hago, a mi vocación. Bien. Muchísimo. Perfecto. Y volviendo un poco en el tiempo para atrás, por lo que vos me contás, siempre el hilo conductor fue la danza. Así que seguramente vas a decir, yo me dedicaba a la danza, pero ¿quién eras antes de decir, yo necesito irme de Buenos Aires? ¿No? ¿Quién era Andrea antes Antes, bueno, mira, yo era una joven que era muy simple siempre, pero muy como en una búsqueda de la tranquilidad. Siempre fui desde chica así. Poco rebelde en cuanto al sistema, ¿no? Siempre estaba en contra de muchas cosas. Por ahí con muchos jóvenes, muy idealista. Ajá. Y empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Danzas, donde me iba a las 8 de la mañana, entraba a la escuela y salía a las 8 de la noche. ¿Y por qué fue lo que te llevó a danza y no a otra expresión artística? Mi mamá me llevó a danzas desde que tenía 6 años. Ajá. Y yo empecé. Bien, ¿no? Empecé porque mi mamá me dijo, esta nena es muy tímida, hay que llevarla a danzas o alguna expresión artística donde ella pueda sacar sus cosas, demostrar. Una cuestión que me encantó. Mirá. Y nunca le dije, mami, no quiero ir más. Siempre ahí con la danza. Bien. Y bueno, tanto que me gustaba que mi mamá empezó a investigar escuelas, qué sé yo, investigó esta Escuela Nacional de Danzas, número 2, Jorge Don. Y bueno, ahí hice toda mi carrera. El bolero de Ravel. Sí, Jorge Don, el del bolero de Ravel. Estuve 10 años estudiando ahí, en la escuela. Mirá. Fueron unos años mágicos. Buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos, con maestros excepcionales, como mi gran directora Alicia Muñoz, que es una genia, escribe unos libros espectaculares. Ella me enseñó y me trajo un montón de técnicas que me ayudaron y me ayudan ahora a hacer lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Bien. Les puedo transmitir a mis alumnos. Y en ese ir y venir del estudio me enamoré y me junté con mi gran amor de mi vida, mi compañero. Y bueno, y ahí empecé mi carrera de madre a los 22 años. Jovencita. Sí, y cuando mi hijito más chico tuvo 1 año, empecé a dar clases. Antes no. Ah, mira. Y porque imagínate 4. Mucho trabajo para poder ir. Y aparte yo era una madre que quería ser una madre, no una madre de tiempo. Medio tiempo, claro. Quería Tiempo ser completo. Una madre de tiempo completo. Entonces mi compañero laburaba como un loco para poder estar lo más acorde posible, pero hubo un momento que ya no dio y yo tuve que salir. Y salí a hacer lo que yo sabía. Bien. Que era ser maestra de danza. Maestra de danza. Y ahí empecé en Buenos Aires y bueno, y de repente un amigo nos dijo, ¿se quieren venir de vacaciones a Tras la Sierra? Ah, mirá cómo arranca. Bueno, un montón arrancan así. Arrancamos así, acá a 2 cuadras, Ah, no, mirá. menos, bueno, 2 cuadras hacia afuera, enfrente de donde es la ruta, Ajá. donde empezamos, donde entraste a mi casa, ahí en una casita que vende miel, fuimos a vacacionar. Y un día abrimos la ventana, miramos al Champaqui y dijimos, acá nos tenemos que venir a vivir.
no puede ser que no podamos venir. Y nos vivimos. O sea, no hubo como un punto qué bueno, no hubo como un punto bisagra de me pasó esto, me pasó lo otro, la inseguridad. No. ¿Vinieron no hubo nada. para acá? No hubo nada porque nosotros siempre íbamos para adelante en la vida, en todo. Mirá. No teníamos eso, la inseguridad. Sí, bueno, sí, por supuesto. Los 90 fueron unos años de miércoles. Si vos te pones a pensar... Igual era mucho más tranquilo de lo que es ahora. Sí, ahora allá. Sí, ahora no se puede vivir. No me lo imagino. Trato de no mirar noticieros. Mi compañero mira noticieros, yo no. O sea, pero bueno, sé que la gente sufre y eso te pone mal. Sé que la gente está muy corriendo atrás de una zanahoria que nunca alcanza, claro. Entonces eso te pone mal. Pero hay otros caminos, hay otras rutas que te llevan a otros lugares más tranquilos por ahí, y no tenés tanto, a veces no tenés casi, pero te llevan a otra satisfacción mejor. Y hablando un poco de cambio drástico, Uh-huh. por lo general cuando uno hace una movida como la que hicieron ustedes, hay como un miedo de, che, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Nunca tuvimos miedo. ¿Nunca? Nunca. Por eso pudimos hacer todo lo que hicimos. Nunca tuvimos miedo, y eso que no teníamos un sostén económico. Ajá. Porque vos decís, bueno, me vengo con mi 4x4, me compro un terreno, pongo albaniles, hago mi casa. No, a nosotros nos trajo mi amigo en una camioneta Ford colorada, me acuerdo que era, con todo el colchón, las cosas. Y él nos trajo hasta acá, hasta donde estamos nosotros, que este terrenito, llegamos, nos enteramos que era un terreno que supuestamente estaba vacío. Y bueno, hablamos con los dueños y tratamos de hacer un arreglo y lo conseguimos. Mirá. Y era un terreno vacío, no había ni una planta. Y ya que estamos en eso, porque vos me decís, encontramos nuestro lugar en el mundo. Me imagino que debe haber sido algo entre la tierra y ustedes. ¿Cómo Sí. me podés contar? Acá nos dijeron, acá hay un terrenito que no tiene, que se está queriendo donar, porque en ese entonces no es como ahora, ¿no? O quieren encontrar unos dueños, qué sé yo. Vinimos, y cuando llegamos acá, entramos por acá, seguimos por ahí un poquito, cruzamos, vimos esta acequia, y Árbol y yo, ¿Tener un acequia? compañero que le dicen Árbol. Le dicen árbol. Sí, dijimos, este lugar es para nosotros. Ahí nomás hablamos con los dueños, pegaron tanta onda con nosotros que dijeron, nosotros queríamos que que gente como ustedes venga acá. Ah, mirá. Bueno, y así fue. Y al año siguiente nos vinimos directamente. Nos alquilamos una casita acá a 2 cuadras, al lado del dispensario, y empezamos a construir esa casita de bloques que hay ahí atrás. Claro. Y ahí nos pusimos con nuestros 4 hijos, en esa casita chiquita. Bien. Y de a poquito, cimiento, ladrillito, tru, ayuda. ¿Laburando ustedes? Ayuda. Bueno, con ayuda también me El decís. techo me lo pusieron todos mis vecinos. Un día, un domingo se reunieron, porque nosotros no podíamos hacerlo el techo, porque el techo sigue jodido, ¿viste? Y hay que subirse hasta arriba. Árbol, nosotros te vamos a ayudar. Vos nos ayudaste tanto, porque él es músico, mi compañero. Ah, mirá. Y bueno, como tenía todos el sonido, los baffles y todo, siempre le hizo el sonido a la escuela rural. Sí, de acá, sí. donde iban mis hijos. Y bueno, ellos, viste que amor con amor se paga. Es así de simple. Bien. Y vinieron y nos pusieron todo el techo. Qué buena onda. Sí, entre todos. Bueno, se puede decir entonces que la interacción con la gente que ya estaba acá era... La gente de acá del lugar, una belleza. A nosotros siempre nos dio todo el amor que hay, y por eso estamos tan felices. Imagínate, ¿cuántos años hace? 27 años que vivimos acá, 28. 28 años. 28 años, es un montón. Somos muy queridos y nosotros queremos mucho a la gente, realmente. Bueno, eso se logra de una sola forma, ¿no? Sí, totalmente. Siendo buena gente. Sí, yo trabajé mucho en la escuelita rural, 18 años trabajé en el Jardín Magdalena y en la escuelita rural de acá de Los Molles, como maestra de expresión corporal y teatro. Bien. Hice muchos proyectos, hice un proyecto muy importante que es sobre el fuego. Nos fuimos a Los Tabaquillos a hacer una filmación Ajá. acerca del fuego, de los cuidados del fuego. Eso te estoy hablando cuando mis hijos iban a la escuela rural. Te estoy hablando como hace 18 años, más Sí. o menos. Bueno, no era tan complicado como es ahora. Era complicado, pero Sí. viste que antes se quemaba más, la quema era controlada, no había tanta gente viviendo No había tanto. sobre allá arriba, ¿no? Exactamente, ahora se fue urbanizando cada vez más arriba. Claro. Antes no había tantas casitas. Ese es el progreso del que hablábamos antes, que está... Sí, que está tan acelerado. Sí, y en lugares que deberían Sí. ser de todos. Sí, es verdad, totalmente.
Porque es lógico, lo que está pasando con el fuego es terrible. Bueno, ahora están pasando cosas sin precedente, pero también la gente se está metiendo a vivir en lugares muy recónditos. Y lugares donde quieren lotear para ganar plata, o sea, se transforma todo en una búsqueda alocada del dinero. Es así de corta, estamos en la era de tener y ser. Yo quiero tener más. Yo no. Vos a mí me dijiste, yo soy Ya feliz. verás, pero yo tengo un montón. Ahí estás, me dijiste, yo soy feliz, pero nosotros siempre estamos con lo justo, estamos ahí, me dijiste Siempre hace un tengo. ratito. Y a ver si podés un poco, ¿cómo lo vivís vos? Porque después el mambo y la historia de otro es de otro, pero hay gente que tiene el cassette en la cabeza, el CD o el MP3 o lo que sea ahora más el USB metido, de que solamente si tenés plata, Sos alguien. sos alguien y podés ¿Querés ser que feliz. Te cuente una anécdota. Dale. Te cuento una anécdota que pasé en una escuela, no te voy a decir cuál, No. pero en las escuelas que trabajé, que fueron 2. Un día, apenas empiezo a dar las clases de expresión corporal, una madre entra y dice, esto no sirve para nada, porque esto ¿para qué sirve la expresión corporal en los niños? Y el teatro. Yo, silencio ahí, porque bueno, yo nunca trabajé bajo un sistema, siempre me pagó la cooperadora, siempre hubo un intercambio, ¿no? Porque la escuela y la directora les gustaba ese proyecto de expresión corporal en los niños. Después, charlando con los directivos, me dijeron, y bueno, Andrea, me dice, es así de sencillo, vos no venís con tu auto acá, vos venís caminando con una mochila, y eso es importante. ¿Cómo que es importante? Porque lo importante es lo que uno da, lo que al alumno o al grupo de alumnos recibe, no si yo vengo con un auto. Y aunque vos no lo creas, Andrea, esto es así. La sociedad es así. Mira de esa manera. Vos serías mejor mirada si vendrías con tu auto de otra manera. Y que sí es verdad, yo venía caminando los 7 kilómetros, cansada, después subía los 7 kilómetros caminando, siempre valorando el caminar, porque yo en Buenos Aires me tomaba un colectivo y estaba apretada, y por ahí hasta un toqueteo me daban. Así que, ¿qué más era caminar para mí? Claro. Para mí era hermoso caminar. Llegaba cansadísima. Pero bueno, yo como soy profe de danza tenía la fuerza, entonces a mí me hacía bien también, o sea, le buscaba como cosas como para que todo sea positivo. No, sin desmerecer lo que decía esa señora, porque una divina, la directora, una divina, que aparte me alojó a mí, me hizo partícipe. Es cómo piensa el sistema, cómo piensa la sociedad, ¿viste? Por ahí vos valés más si tenés más. En algunos, en otros no, ojo. No, por supuesto. Es lo que tenemos que ir cambiando, ir contagiando. Una alumna mía de hace muchos años, que la tengo desde que era joven, siempre me dijo, André, yo cuando llegué al valle dije, ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo un mango, qué sé yo. Y me puse a hacer danzas. Y dije, ¿cómo puede Andrea sin un mango bajar, dar, ser feliz, estar contenta? Así voy. Así tengo que ser. Y bueno, yo le digo, no, yo no soy ejemplo. Todos somos ejemplo de alguna manera de algo lindo. Y tenemos que serlo y así seguir. Ir por lo que te apasiona. Sí. También ayuda, Me gusta mucho. ¿no? Tengo... O capaz que sería distinto que te dediques a otra cosa, pero no, te estás dedicando a lo que Sí. haces desde los 6 años. Sí, totalmente. Claro. De verdad. Y me encanta, la verdad. Ahora dejé esos 2 colegios, que trabajé 18 años. Hace unos meses me hicieron un homenaje en el Jardín de Infantes. Qué bueno. Sí, que trabajé 18 años en el Jardín de Infantes, me hicieron un homenaje divino, hermoso. Todos los proyectos que hice ahí, porque son todos muy artísticos. Mirá. Y todas las obras tienden a lo ecológico, a la búsqueda del amor, al compartir, al ayudarse. Todas mis obras van en eso. Bien. Van en eso. Ahora estoy haciendo una obra que se llama, con mi compañera, que es mi socia, mi amiga y mi alumna, que se llama Entre la fantasía y la realidad, Ah, bien. que apunta también entre la fantasía, ver cómo estamos ahora y a lo que tenemos que apuntar si queremos estar bien, ¿no? Porque una vez se acostumbra a estar incómodo, Y sí, ¿no? es muy fácil acostumbrarse a estar incómodo, ¿no? Y después le das para adelante creyendo que estás bien. Y sí, Pero es una fantasía, como decís. Y- También uno puede transformar su realidad para poder ser feliz y estar cómodo, aunque vivas al día. exactamente. Yo a veces, no te miento, digo, la pucha madre.
Dale, no, dale tranquila, acá no pasa nada con las puteadas. Digo, no tengo un mango y yo ahora necesito hacer esto y después, al ratito digo, me chupo un huevo, si yo estoy bien, tengo de todo. Salgo y miro esto y ya soy feliz. Te cambia. O sea, me voy a la montaña a caminar todo el tiempo porque amo el arroyito de acá de los Molles y soy feliz así. Bien. ¿Qué voy a hacer? Y me imagino que sí, pero bueno, contame vos. De acá en adelante, ¿sueños tenés? Y sigo teniendo mis sueños de poder seguir, porque yo soy una persona grande, ¿no? De poder seguir haciendo esto, dando clases y haciendo todas estas obras a fin de año que se tornaron más que muestras de danzas, obras. Ah, bien. Sí, las obras las empecé a hacer apenas me empecé a dedicar a esto porque mi papá me iba a ver cuando era chica a las supuestas muestras de danzas. Sí. Y me decía, André, oh, sos divina, como todos los papás, ¿no? Oh, sos divina, te amo, bailas hermoso. Pero qué plomazo el espectáculo, André, me decía. Estar esperando que esto, estar esperando que lo otro. Primero un curso, después pero bueno, qué lindo, igual te felicito. Entonces yo dije, es verdad. El padre que va a ver una obra tiene que estar bien. Vamos a hacer una obra donde los involucremos a todos. Los involucremos al que está mirando, al alumnado y formemos como una especie de unión. Y bueno, y así empezaron mis obras. A empezar a hacer una unión entre el público y el alumno, porque imagínate que yo no hago obras de profesionales. Claro. Hago obras de alumnos. Claro, sí. Donde hay una unión terrible, son 60 personas bailando, chiquitas así de 7 años, bailando con mujeres de 40. Claro. ¿Entendés? Entonces, demostrando todo lo que hicieron en el año y aparte con un sentido, dándole un sentido. Bueno, este año va a ser lo ecológico. Ah, mirá. El cuidado del lugar. Este año va a ser el fuego. El otro año va a ser la familia. Bueno, qué genio tu viejo, porque te podría haber dicho, como muchos papás, simplemente para dejarte que bailás bien y todo, y que bueno, pero no, te dijo la verdad. Me dijo la verdad. Me dijo, vos divina, te felicito, André. Incluso se iba hasta adelante del escenario y me aplaudía, cosa que yo odiaba. Me hacía así. Y yo, papá, la próxima vez que hagas eso, no quiero saber nada con eso. Pero siempre me decía, qué plomo, porque es un espectáculo de 2 horas y media, que baila una, que baila la otra, Y a mí me despertó eso. Mirá. Y bueno, y es así que hice todo eso. Che, si tuvieras que, no sé, si viniera, no sé, un hada, el hada de acá de la sequía, de la floritería, te doy la posibilidad de volver a vivir. Con la conciencia de todo lo que viviste hasta ahora, ¿volverías a caminar el mismo camino o arreglarías alguna...? Y qué sé yo, y volvería a caminar el mismo camino. Bien. Te lo juro que sí. Sí. Con algunas cosas, ¿viste? Que cambiaría porque somos humanos y nos equivocamos. A veces hacemos cosas que no nos llevaron a tal lugar. Por ejemplo, uno de mis sueños sería tener un salón de danzas. Mirá. Pero no lo puedo tener porque no tengo plata. No puedo generarla y no soy capaz de generarla. Y ese no ser capaz de generarla debe venir conmigo misma. No, yo no soy capaz, no me gusta eso. No sé, no puedo llegar a eso. A otras cosas llego. Bueno, pero y con eso te juro que me conformo. Ahí está. Sí, y me conformo bien. Pues no es que un conformismo, me conformo. No, ¿Estás bien? Me gusta. Perfecto. Me gusta. Igual por ahí me gustaría, como te digo, tener un salón. Eso es mi sueño. Qué buena onda. Mi sueño, tener un salón. Y no acá, en mi lugar, porque no me gustaría, me encantaría acá en mi lugar, salir de mi casa e irme a bailar ahí, sino por el hecho de que acá es poco accesible para mucha gente. Ajá. Entonces me gustaría tenerlo en el pueblo donde hay mucha gente que por ahí o tiene autos pero trabaja todo el día y no puede traer a su niño hasta acá. Claro. O no puede venir con el auto, o gasta mucho dinero, o qué sé yo, entonces tenerlo en Las Rosas. Claro. Es más fácil bajar yo que subir a 60. Bien. ¿No? Entonces me gustaría, pero no lo puedo conseguir. Bueno, no importa. Todo bien. A veces cambiaría eso y a veces diría, bueno, en vez de haber invertido en esto, podía haber invertido en lo otro. Bueno, igual si estás bien, creo que el camino que recorres está bueno. Si tuvieras la posibilidad de encontrarte con André, pero de 15 años, ¿qué le dirías hoy? Ay, no sé qué le diría. Que siga en ese mismo camino que estoy, que busque los sueños, que nunca abandone los sueños. Bien. Porque los sueños son algo
muy de uno y muy lindos poder desarrollarlos. Yo siempre hablaba con mis alumnos y hablo que los sueños pueden ser cualquier cosa, ¿no? Vos podés soñar cualquier cosa, desde tener una casa, tener un auto, ser una profe, ser buena persona. Eso no se sueña, ser buena persona, por ejemplo. ¿No? Porque si soñaríamos todos ser buenas personas, este mundo estaría diferente. Eso quedó bajo bajo la almohada. En general soñamos cosas materiales. Vos fíjate, yo sueño tener un salón, que es algo material. Pero a mí me serviría para desarrollar mejor lo mío y no depender de un lugar municipal, que agradezco que me lo den, me lo alquilan, pero me gustaría que sea mío, porque le daría otro punto de salida, de apertura. Bien. ¿No? Pero bueno, no sé qué le diría a una que siga así en la simpleza de la vida. Bien. Que no se vaya por cosas que no podemos lograr. A veces queremos lograr cosas que no llegamos y ahí está la frustración. ¿Por qué llegar a algo que no podemos? ¿Me entendés? Si yo pretendo tener una casa de 3 pisos con piso de, no sé, el más caro, no voy a poder llegar ahí, así que eso ni me lo planteo. Yo me planteo tener otras cosas, estar bien con mi familia, quererse, tener una buena comunicación con mis amigas, ser tolerante, ser paciente, la paciencia. Ahora no existe la paciencia. No, ahora se no perdió. No hay paciencia, es lo que trato de inculcarles a mis alumnas en un paso. Mis queridas, hermosas, este paso vamos a tener que desarrollarlo, estudiarlo. Es un estudio, no es así. Porque ustedes están acostumbrados a que todo salga rápido. No, esto vamos a estudiarlo, dónde sale, por dónde llega, sale del sacro, viene de la espalda, viene de los brazos y lo hacemos 1000 veces. Esto ya lo hicimos 1000 veces. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo tenemos que hacer re bien, ¿no? Y en esa enseñanza a mis alumnas también les digo, todo lo tienen que hacer con amor. Cualquier cosa que vayan a hacer, ¿no? Hasta ir a la escuela y aprender geografía. Que cuesta, porque ir a la escuela, la pucha, tener que levantarse temprano y aprender Bueno, es un sistema que no hay que profundizar, hay que ir y listo. Pero esto que lo hacen con cariño. Si lo haces con amor, se pasa más rápido, por lo menos. Y esto que lo hacen con cariño, que es venir a danzas, que es aprender el arte del movimiento, de dónde sale, la expresión, el lenguaje del cuerpo, cómo yo puedo a partir de un movimiento decirte algo, porque a partir de ahí es la danza. Después vienen las técnicas, técnica clásico, contemporáneo, miles de técnicas dentro del contemporáneo y todas las danzas que existen. Es una hermosura, pero el movimiento en sí es lo que uno quiere decir con su cuerpo, la piel, los huesos, la carne, el cuerpo, todo sincronizado para que yo te diga algo. Bien. Che, hago este contenido porque del otro lado hay gente que mira. Y por lo general, no te voy a decir que la gran mayoría, pero sí muchos de los que están atrás viven en esa incomodidad, ¿no? O sea, se acostumbraron y tienen el sueño de poder hacer lo que hicieron ustedes. Sí. Vos que lo hiciste, vos que no tuviste que pasar por una mala experiencia, porque eso es fabuloso. Agarrar y decir, un día me vine de vacaciones y dije, yo quiero vivir acá, y se vinieron acá. ¿Qué centro le podés tirar a toda esa gente que tiene la pulsión de mover, pero que por esas cuestiones de, andás a saber qué, deciden quedarse en el mismo lugar y vivir una vida incómoda? ¿Qué les podrías decir vos como para simplemente un poco decir, se puede, animarse? Y yo lo que les diría primero que no tengan miedo, porque el miedo es algo que te paraliza y en realidad vivimos con miedo. Miedo a todo tenemos, miedo hasta poder estar bien, miedo a eso. El miedo hay que sacarlo, es difícil, no es fácil, debe ser. Yo nunca tuve miedo, por eso pude hacer todo esto. Igual si no te digo que soy perfecta, tuve miedo de las cosas. Y después que se animen, hay que animarse. Hay que animarse porque la vida es linda, hay que saber valorarla, merecerla, hay que entenderlo. Es un proceso difícil eso de entender que la vida que hay que valorarla, esta vida que va como fuera de nosotros y que se nos mete a nosotros. Es como que hay que merecerla, merecer esta vida que tenemos y que con poco podemos ser felices, que no necesitamos. Y el que se sienta pobre, que yo mucho tiempo con mis hijitos chiquitos me sentí, porque claro, al tener hijos chiquitos, ahora yo no tengo, mis hijos volaron, son padres, algunos hacen sus cosas, son divinos,
no pude tener hijos tan hermosos como los que tengo. Y mi marido también, porque todo lo hicimos entre los 6, imagínate. Claro. Yo no fui sola, estoy con mi compañero y mis 4 hijitos, que me ayudaron y me apoyaron en todo. Entonces, todo eso es que si no tienen las herramientas materiales, que se animen igual. Yo acá me vine sin nada, con muy poquito. Y ahora tengo un montón, considero que tengo un montón. Y estoy contenta, estoy muy feliz. Bien. Estoy muy feliz. Qué Estoy muy bueno. feliz también porque tengo muy buena relación con mis hijos, con mi compañero, con mis amigas. Después, bueno, por supuesto, todos tenemos problemas, ¿no? Y a todos nos pasan cosas en la vida. Y las vamos pensando, las vamos pudiendo resolver o no. Y vamos viendo cómo se da. Pero lo importante es, si te caes, levántate. Y levántate bien. Bueno. Sin resentimiento. Qué bien. ¿Eh? Y bueno, es difícil, no es tan fácil. Y después uno tiene toda una vida atrás también, familiar, de padres, abuelos, vidas que les pasaron, cosas, historias de vida que son difíciles pero bueno, hay que ir No dejar que te tratando. condicione, ¿no? Claro, hay que tratar de que no te condiciones. Saber que si vas para adelante, Y que bueno, que por ahí hay otra vida cuando te vas y desapareces. descubrís otra cosa. Y descubrís otra cosa, pero por ahí no. O sea, está por verse todo eso. Uno no está, algunos creen, otros no. Bueno, mejor haberlo Pero lo que intentado. estamos acá, tenemos que aprovecharlo, porque Obviamente. no sabemos después. Por eso te digo, ¿no? Me imagino que Es una sola por ahí la vida. Por ahí quedarte tenemos con la muchas. intriga de qué habría pasado y no haberlo hecho debe ser Exacta- terrible. Exactamente, exacto. Bien, Eso le diría a una persona, que no tenga miedo, bien. que se anime a ser feliz, Qué bueno. que se anime a estar bien. En el estar bien y en ser feliz, por supuesto que le pasan un montón de cosas, llora, se pone rabioso, se enloquece, pero después viene la calma. Todo tiene su tiempo. Dicen algunos que a veces para llegar a la fiesta, al principio o antes, hay que pasar por un funeral. Y sí, totalmente. Y yo he pasado varias cosas, hemos Bien, pasado buenísimo. como familia, pero hemos superado Bien ahí. y hemos querido superar. Sí, sí. Eso es importante, hemos querido superar. Bien, buenísimo. André, muchas Bueno, gracias. no, gracias a vos. Ay, qué bueno. Gracias a vos. Gracias por contar. ¿Eh? Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.